Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy viviremos un momento muy importante en la vida de Jesús, la última cena. Veremos cómo Jesús compartió una comida especial con sus discípulos. Les enseñó sobre el amor y les dio un nuevo mandamiento. Un momento que cambió la historia para siempre. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón. En la ciudad de Jerusalén, las calles estaban llenas de viajeros que habían llegado para celebrar la Pascua. Entre ellos estaba Jesús, acompañado por sus 12 discípulos. El ambiente era especial, casi solemne. Aunque los discípulos no sabían exactamente lo que iba a pasar, Jesús sí lo sabía. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Por eso, decidió compartir una cena muy especial. Una cena que no solo sería su última con ellos, sino también una enseñanza profunda. Jesús le dijo a Pedro y a Juan que fueran a preparar todo para la Pascua. Les dio instrucciones precisas. Entren a la ciudad y encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa a la que entre y digan al dueño: el maestro dice, ¿dónde está la habitación para comer la Pascua? Los discípulos obedecieron y todo ocurrió exactamente como Jesús lo había dicho. El dueño de la casa los condujo a un cuarto grande y allí comenzaron a preparar la comida pascual. Cuando llegó la noche, Jesús y los 12 discípulos subieron a esa habitación. Se sentaron alrededor de la mesa. Y aunque era una cena como las muchas que ya habían compartido, esta tenía algo distinto. Jesús miró a cada uno de ellos con ternura y un poco de tristeza en sus ojos. Sabía que uno de ellos lo traicionaría, que otros lo negarían y que muy pronto sería arrestado. Pero aún así, su corazón estaba lleno de amor por todos ellos. Durante la cena, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Los discípulos se miraban unos a otros sin entender del todo, pero tomaron el pan con respeto y lo comieron. Luego Jesús tomó una copa de vino, dio gracias y la pasó a cada uno diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, derramada para el perdón de los pecados. Mientras comían, Jesús dijo algo que sorprendió a todos: a uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos quedaron en silencio. Un susurro de sorpresa recorrió la mesa. Uno a uno comenzaron a preguntarle con ansiedad: ¿soy yo, Señor? Jesús respondió: aquel que ha metido la mano conmigo en el plato, ese me entregará. Judas Iscariot, que ya había hecho un trato con los enemigos de Jesús, estaba sentado allí, sintiéndose cada vez más incómodo. Finalmente también preguntó: ¿acaso seré yo, maestro? Y Jesús le respondió con calma: tú lo has dicho. Después de ese momento tenso, Jesús hizo algo inesperado. Se levantó de la mesa, tomó una toalla y una vasija con agua. Comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Este era un acto que normalmente hacía un sirviente, pero Jesús, el maestro, se arrodilló frente a cada uno y les lavó los pies con humildad. Pedro, confundido, protestó: tú no me lavarás los pies jamás. Pero Jesús le respondió con amor: sí, no te lavo. No tendrás parte conmigo. Entonces Pedro dijo con entusiasmo: entonces lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Cuando terminó, Jesús se volvió a sentar y les dijo: ¿entienden lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pero si yo, que soy el Señor, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo. Con estas palabras, Jesús les enseñó la importancia de la humildad y de servir a los demás con amor, sin esperar nada a cambio. Luego, Jesús les dio un nuevo mandamiento, uno que sería el centro de todo lo que él había enseñado: ámense unos a otros como yo los he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Estas palabras tocaron profundamente a los discípulos. Jesús no estaba hablando solo de palabras bonitas, sino de un amor verdadero, que se demuestra con acciones, con paciencia, con perdón y con compasión. Mientras la noche avanzaba,
Jesús continuó hablándoles con ternura y sabiduría. Les dijo que pronto se iría, pero que no estarían solos. Les prometió que enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, para estar con ellos y guiarlos siempre. Les aseguró que aunque pasarían por momentos difíciles, no debían tener miedo, porque Él ya había vencido al mundo. Los discípulos lo escuchaban con atención, aunque sus corazones comenzaban a llenarse de preocupación y tristeza. En medio de esa cena, Jesús también habló con Pedro. Le dijo que antes de que cantara el gallo, Él lo negaría 3 veces. Pedro, con el corazón lleno de amor y lealtad, le aseguró: aunque tenga que morir contigo, no te negaré jamás. Pero Jesús conocía el corazón de cada uno y sabía lo que estaba por venir. A pesar de todo, los miraba con ternura, sabiendo que el amor de Dios era más grande que sus errores. Cuando la cena terminó, la atmósfera en la habitación era solemne. Jesús se levantó una vez más, miró a sus discípulos con compasión. Les dijo que esa noche todos se escandalizarían por causa de él. Sus palabras eran como una nube oscura que se cernía sobre la reunión, pero también traían una luz de esperanza, porque les recordó que después de ser resucitado, iría delante de ellos a Galilea. Nadie entendía del todo a qué se refería, pero el corazón de cada uno estaba inquieto por lo que Jesús parecía anunciar. Al terminar la cena, Jesús y sus discípulos salieron de la casa y caminaron hacia el Monte de los Olivos. El aire de la noche era fresco y el cielo estaba lleno de estrellas, pero en el corazón de Jesús pesaba el dolor de lo que sabía que pronto ocurriría. Llegaron al jardín de Getsemaní, un lugar donde Jesús solía orar. Allí les pidió a sus discípulos que se quedaran y oraran con él. Luego se apartó un poco, llevando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Jesús comenzó a angustiarse profundamente. Su rostro reflejaba tristeza y sus pasos eran lentos y pesados. Les dijo a los 3 discípulos más cercanos: a mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Luego se alejó aún más, cayó rostro en tierra y comenzó a orar con todo su ser: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sus palabras eran sinceras, llenas de dolor, pero también de obediencia. Cuando regresó donde estaban Pedro y los demás, los encontró dormidos. Con tristeza los despertó y dijo: ¿así que no pudieron velar conmigo 1 hora? Velen y oren, para que no entren en tentación. Jesús volvió a orar 2 veces más, repitiendo su clamor al Padre, mientras su angustia crecía tanto que su sudor era como grandes gotas de sangre. En ese momento de soledad, un ángel del cielo apareció para fortalecerlo, y aunque el dolor seguía, Jesús estaba decidido a cumplir la voluntad de su Padre. Después de orar por 3ª vez, Jesús regresó al lugar donde estaban sus discípulos y les dijo: levántense, ya se acerca el que me entrega. Apenas terminó de hablar, una multitud apareció en el jardín guiado por Judas Iscariote. Llevaban antorchas, palos y espadas. Judas se acercó a Jesús y, como señal de traición, lo saludó con un beso. Jesús lo miró a los ojos y le dijo: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los soldados se acercaron y arrestaron a Jesús sin piedad. Pedro, al ver lo que sucedía, sacó una espada y cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Pero Jesús lo detuvo de inmediato. Guarda tu espada. El que a hierro mata, a hierro muere. Luego tocó la oreja del hombre herido y la sanó, mostrando amor incluso en medio de su propia detención. A los que habían venido a arrestarlo, Jesús les preguntó por qué lo trataban como a un ladrón. Si cada día había estado enseñando en el templo y no lo habían detenido, pero sabía que todo esto debía suceder para que se cumplieran las Escrituras. Al ver que Jesús era llevado por la multitud, los discípulos huyeron llenos de miedo. Jesús fue llevado primero ante el sumo sacerdote Caifás. Allí, en la casa del sacerdote, los líderes religiosos buscaban acusaciones falsas. Muchos testigos dijeron mentiras, pero ninguna coincidía. Finalmente, uno declaró que Jesús había dicho que destruiría el templo y lo reconstruiría en 3 días. Aunque era una distorsión de sus palabras, los líderes aprovecharon eso
para acusarlo. El sumo sacerdote se levantó y le dijo a Jesús: ¿no respondes nada a lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús permanecía en silencio. Entonces el sacerdote lo presionó más ante: ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió con firmeza: tú lo has dicho, y desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder. Al oír esto, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Es reo de muerte. Mientras todo esto ocurría dentro, Pedro estaba afuera, en el patio. Se había mezclado entre la gente para ver qué pasaría. Pero pronto, una sirvienta lo reconoció y le dijo: tú también estabas con Jesús. Pedro lo negó. No sé de qué hablas en luego. Otra persona lo señaló y él volvió a negar. Finalmente, un hombre dijo en seguro que tú eres uno de ellos. Se nota por tu manera de hablar. Pedro, asustado, comenzó a maldecir y jurar: no conozco a ese hombre. En ese momento, el gallo cantó y Pedro recordó las palabras de Jesús. Al darse cuenta de lo que había hecho, Pedro salió del patio y lloró amargamente. Su corazón estaba destrozado. Amaba a Jesús, pero el miedo lo había vencido. Mientras tanto, Jesús era golpeado, burlado y escupido por los guardias. Le cubrían los ojos y le daban bofetadas, diciendo: profetiza, Cristo, ¿quién te golpeó? Aunque todo era injusto y cruel, Jesús soportaba el dolor en silencio, sabiendo que estaba cumpliendo su misión de salvar al mundo entero. Al amanecer, los líderes religiosos llevaron a Jesús ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Querían que fuera condenado a muerte, pero como no tenían poder para ejecutar, necesitaban que Pilato aprobara la sentencia. Pilato, al ver a Jesús, no entendía por qué lo habían traído. Lo interrogó y le preguntó si era el rey de los judíos. Jesús le respondió con serenidad: tú lo has dicho. Pilato estaba sorprendido por la calma de Jesús, especialmente al ver que no se defendía de ninguna de las acusaciones. Los sacerdotes seguían insistiendo en que Jesús era peligroso, que se hacía pasar por rey y que causaba disturbios. Pilato no encontraba culpa en él, pero para no enfrentarse con los líderes del pueblo, pensó en una solución. Cada año, durante la Pascua, el gobernador solía liberar a un prisionero que el pueblo eligiera. En ese momento, había un hombre llamado Barrabás, un criminal muy peligroso, acusado de robo y asesinato. Pilato se dirigió a la multitud y les dijo: ¿a quién quieren que les suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? La multitud, manipulada por los líderes religiosos, empezó a gritar: ¡a Barrabás! ¡A Barrabás! Pilato, confundido, preguntó: ¿y qué hago con Jesús? La gente, cada vez más alterada, comenzó a gritar con fuerza: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato no podía creer lo que escuchaba. Jesús no había hecho nada malo. Incluso la esposa de Pilato le envió un mensaje diciendo que no se metiera con ese hombre justo. Aún así, Pilato cedió ante la presión del pueblo. Pidió agua, se lavó las manos frente a todos y dijo: soy inocente de la sangre de este justo, no ya ustedes. Luego, mandó azotar a Jesús y lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron dentro del palacio, lo desnudaron y le pusieron un manto rojo, trenzaron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Le dieron una caña como cetro y se burlaron de él, diciéndole: salve, rey de los judíos. Luego le golpeaban la cabeza con la caña, escupían sobre él y se arrodillaban fingiendo adoración. Después de haberlo humillado, lo llevaron fuera para crucificarlo. Jesús cargó su propia cruz, pero el peso era tan grande y su cuerpo tan débil que no podía continuar. Entonces, los soldados obligaron a un hombre que venía del campo, llamado Simón de Sirene, a cargar la cruz por él. La multitud seguía el camino, y muchas mujeres lloraban al ver a Jesús en ese estado. Él, con gran compasión, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes y por sus hijos. Finalmente llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí, los soldados crucificaron a Jesús, clavaron sus manos y sus pies en la cruz. A su lado colocaron a dos ladrones, uno a su derecha
y otro a su izquierda. Encima de su cabeza pusieron un letrero que decía Jesus de Nazaret, rey de los judíos. Mientras tanto, las personas que pasaban se burlaban de él, diciendo, «Ansí, ¿eres el Hijo de Dios? Bájate de la cruz». Los líderes religiosos también se burlaban, diciendo, «Han salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo». Pero Jesús no respondía. En medio del dolor, clamó al cielo un Padre, «Perdónalos, porque no saben lo que hacen». Uno de los ladrones que estaba crucificado junto a él lo insultaba, pero el otro lo reprendió y le dijo, «No temes a Dios, tú que estás en el mismo castigo. Nosotros lo merecemos, pero este hombre no ha hecho nada malo». Luego miró a Jesús y le dijo, «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús le respondió con ternura: «Ande, cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Aquel momento fue una muestra de esperanza, incluso en la hora más oscura, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en tinieblas. El cielo se oscureció como si el mundo entero llorara. Entonces Jesús gritó con fuerza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su dolor era inmenso, no solo físico, sino espiritual, pues cargaba con los pecados de toda la humanidad. Poco después, sabiendo que todo estaba cumplido, Jesús dijo, «Tengo sed». Le ofrecieron vinagre en una esponja. Luego, levantando la mirada al cielo, exclamó, «Consumado es». Y finalmente, con voz fuerte dijo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y así, Jesús entregó su vida. En ese instante, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y muchos sepulcros se abrieron. Un centurión romano, al ver lo que había pasado, exclamó con asombro, «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». José de un hombre rico, justo y discípulo secreto de Jesús, al ver lo que había sucedido, sintió un profundo dolor en su corazón. Él no había estado de acuerdo con la condena y ahora deseaba honrar a Jesús, incluso en su muerte. Con valentía, se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que Jesús ya hubiera muerto, mandó a verificarlo. Al recibir la confirmación, le dio permiso a José para llevarse el cuerpo. José bajó el cuerpo de Jesús con mucho cuidado. Lo envolvió en una sábana limpia. Lo trató con reverencia y amor. Lo colocó en una tumba nueva que había sido cavada en una roca. Esa tumba estaba en un huerto cercano y nadie había sido enterrado allí antes. Luego, rodó una gran piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y la otra María estaban allí, sentadas frente a la tumba, observando todo en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Al día siguiente, los líderes religiosos fueron a hablar con Pilato. Recordaban que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día y temían que sus discípulos intentaran llevarse el cuerpo. Por eso, pidieron que se sellara la tumba y que se pusiera guardia. Pilato accedió a su petición. Mandaron a colocar un sello oficial sobre la piedra. La tumba estaba asegurada, custodiada y cerrada. Pero el cielo tenía otros planes. Al llegar el tercer día, al amanecer, sucedió algo extraordinario. Un gran terremoto sacudió la tierra. Un ángel del Señor descendió del cielo. Su aspecto era como un relámpago y su ropa blanca como la nieve. Con fuerza celestial, el ángel rodó la piedra que tapaba la entrada y se sentó sobre ella. Los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos, paralizados por el terror ante aquel ser glorioso. En ese momento, María Magdalena y la otra María llegaron al sepulcro. Traían perfumes y especies para ungir el cuerpo de Jesús, pero al llegar, vieron que la piedra había sido removida. Asombradas y temerosas, entraron al sepulcro, pero no encontraron el cuerpo. Entonces, el ángel les habló con voz suave y poderosa: «No teman. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como lo dijo». Las mujeres quedaron sin palabra. El ángel continúa: «Vengan, vean el lugar donde fue puesto y vayan pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán». Con el corazón latiendo fuertemente, las mujeres salieron corriendo
llenas de temor, pero también de gran alegría. Iban a contarle a los discípulos la noticia más increíble del mundo. Mientras corrían por el camino, de repente, Jesús mismo se les apareció. ¡Salve! Les di con una sonrisa llena de luz. Ellas, al reconocerlo, se postraron a sus pies y lo adoraron. Él les dijo: no tengan miedo. Vayan y den la noticia a mis hermanos. Díganles que vayan a Galilea, y allí me verán. Jesús estaba vivo. El rey que había sido crucificado ahora caminaba otra vez entre los vivos. Mientras tanto, algunos de los guardias fueron al lugar de los líderes religiosos y les contaron todo lo que había pasado. Estos, al escuchar el relato, temieron que la noticia se extendiera por todo el pueblo. Entonces les dieron a los soldados una gran cantidad de dinero y les dijeron: digan que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo. Aunque sabían que era mentira, querían ocultar la verdad a toda costa. Sin embargo, la verdad ya se había encendido como una llama poderosa. Jesús, el Hijo de Dios, había vencido la muerte. Se apareció a sus discípulos, comió con ellos, habló con ellos, les mostró sus heridas y los fortaleció con su paz. Les dio instrucciones claras y les prometió que no estarían solos, que el Espíritu Santo vendría a guiarlos. Les dijo: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y luego ascendió al cielo mientras una nube lo envolvía y los ángeles les anunciaban que un día volvería. Después de ver con sus propios ojos cómo Jesús ascendía al cielo, los discípulos quedaron en silencio, mirando al cielo con el corazón lleno de asombro, alegría y un poco de incertidumbre. Dos ángeles se les aparecieron vestidos de blanco y les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado al cielo delante de ustedes, volverá de la misma manera que lo han visto subir. Con esas palabras, los discípulos comprendieron que su maestro regresaría algún día y que mientras tanto, ellos tenían una misión muy importante que cumplir. Así que regresaron a Jerusalén, tal como Jesús les había dicho. Subieron al aposento alto donde solían reunirse y, junto con otras personas que también creían en Jesús, incluidas María, la madre de Jesús, y otras mujeres, se dedicaron a orar constantemente. Había una gran expectativa en el aire, un anhelo profundo por ese poder de lo alto que Jesús les había prometido. Nadie sabía exactamente cómo sería, pero todos lo esperaban con fe. Mientras esperaban, Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, se puso de pie en medio del grupo. Habló con firmeza sobre la necesidad de escoger a alguien que reemplazara a Judas, el que había traicionado a Jesús. Así que propusieron a dos hombres que habían estado con ellos desde el principio en José, llamado Barsabás, y Matías. Oraron pidiendo la guía de Dios. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Así, Matías fue contado como uno de los 12 apóstoles. Y llegó el día de Pentecostés. Era una fiesta judía muy importante, y Jerusalén estaba llena de gente de todas partes. Los discípulos estaban reunidos todos juntos en un mismo lugar, cuando de repente vino del cielo un estruendo, como un fuerte viento que soplaba, llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, lenguas como de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba. La multitud que estaba en Jerusalén oyó el ruido y corrió para ver qué estaba pasando. Se quedaron asombrados, porque escuchaban a los discípulos hablar en sus propios idiomas sobre las maravillas de Dios. ¿No son galileos todos estos que hablan?, decían. ¿Cómo es que los oímos en nuestras lenguas nativas? Algunos se maravillaban, otros se burlaban y decían que estaban borrachos. Pero entonces Pedro se levantó con valentía, levantó la voz y habló a la multitud. Escuchen, hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, dijo Pedro con convicción. Estos no están borrachos como ustedes suponen. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel en los últimos días. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro explicó cómo Jesús, el que había sido crucificado, había resucitado y había sido exaltado a la diestra de Dios, y que ahora había derramado el Espíritu Santo, tal como lo habían visto y oído. Las palabras de Pedro, llenas del poder del Espíritu,
tocaron profundamente los corazones. Muchos de los que escuchaban se sintieron conmovidos y preguntaron, ¿qué debemos hacer? Pedro respondió con firmeza, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ese día, más de 3,000 personas creyeron en Jesús, fueron bautizadas y se unieron a la iglesia. A partir de ese momento, los creyentes comenzaron a vivir como una gran familia. Compartían sus bienes, comían juntos, oraban, adoraban a Dios y ayudaban a los necesitados. La comunidad crecía cada día. Los apóstoles hacían milagros y señales. Los enfermos eran sanados, los cojos caminaban y muchos más venían a conocer el mensaje del Salvador resucitado. El amor de Dios se extendía por todo lugar, encendiendo corazones con esperanza y fe. Pero no todo era fácil. A medida que la iglesia crecía, también aumentaba la oposición. Los líderes religiosos se sintieron amenazados. Pedro y Juan fueron arrestados por sanar a un hombre cojo y por predicar en el nombre de Jesús. Pero, incluso en la cárcel, los apóstoles no dejaron de hablar de lo que habían visto y oído. Cuando fueron liberados, oraron no para que se les quitara el peligro, sino para tener más valor, para seguir hablando con valentía. Y Dios respondió llenándolos aún más de su espíritu. Y así, niños y niñas, comenzó una nueva etapa llena de milagros, valentía y amor. Jesús había ascendido al cielo, pero su Espíritu Santo vino a vivir en los corazones de todos los que creían en él. Los discípulos ya no estaban solos. Ahora tenían poder del cielo para predicar, sanar y compartir el mensaje de salvación con todo el mundo. Y miles de personas comenzaron a seguir a Jesús. Pedro y los demás no se detuvieron, aunque los amenazaran o los metieran en la cárcel. Ellos sabían que Dios estaba con ellos y que Jesús vivía en sus corazones. Cada oración, cada milagro, cada palabra, hablada en fe, mostraba al mundo que el amor de Dios es más fuerte que cualquier dificultad. La iglesia había nacido y con ella una gran misión en llevar la luz de Jesús a cada rincón de la tierra. Si te emocionó esta increíble historia del Espíritu Santo y cómo comenzó la iglesia, dale like al video y suscríbete a nuestro canal Biblia Kids. Déjanos un comentario contándonos ¿qué parte te gustó más? ¿El fuego del cielo en Pentecostés? ¿La valentía de Pedro? ¿O el milagro del hombre que volvió a caminar? Y no olvides decirnos qué historia de la Biblia te gustaría ver en el próximo episodio. Nos vemos muy pronto con más aventuras llenas de fe, poder y el amor de Dios. Hasta la próxima, pequeños valientes de Biblia Kids.